Bueno, la verdad es muy agradecida por estar. Amo lo que hago, amo los libros. De pronto no me los he leído todos, imposible. Pero siento una necesidad, creo que, de que otros lo hagan mucho más que yo. Es lo importante. El tema de hoy me costó mucho porque es muy amplio lo que yo quería contarles. Espero no aburrirlos. Si eso sucede, espero que me hagan una señal y me digan por hoy basta y vengo otro día. No tengo ningún problema en acompañarlos. Tengo aquí a mi mejor amiga también, unas cuantas amigas que hemos cultivado también de la Feria del Libro, que están por ahí. Y la verdad para mí es un placer estar aquí con ustedes hoy. Un poco habíamos pensado en cómo responder una pregunta: ¿por qué una biblioteca? Es una pregunta que de pronto tiene muchas respuestas y muchas preguntas. Yo creo que el comienzo de todo está hombre, mujer, humanidad, supervivencia, necesidad de sobrevivir. Y me remito un poco a la historia de todo esto, que es la base de todo lo que estamos hablando hoy y de lo que muy bien dijeron mis antecesores. Creo que el comienzo empezaría por los primeros narradores de la historia. En la era prehistórica, las personas que componían las diferentes sociedades, las diferentes tribus, tenían que ser capaces de transmitir oralmente o virtualmente cosas que eran necesarias para sobrevivir. Por ejemplo, había zonas de casa que tenían que recordar, fuentes de agua que debían reencontrar, alimentos que de pronto no se podían comer, rutas que evitar. Surge desde este momento la necesidad de que la información no se perdiera. Esa información era vital para poder sobrevivir. Pero ¿qué sucedió? Cada uno de estos narradores que vivió cada una de estas experiencias, y muchos vivieron la misma experiencia, les pasó algo. Cada vez que lo transmitían, había una deformación de aquello inicial, porque cada uno tiene la propia experiencia. Muchos habrían ido de pronto a esas, por ejemplo, habían probado los alimentos que no se podían comer. Capaz que algunos lo soportaban más que otros. Es capaz que algunos se maravillaban más cuando veían el agua que otros. Es capaz que uno era más valiente para enfrentar de pronto una invasión o una agresión con otros o con los animales también. Entonces, ¿qué sucedió? Esta transformación de datos tan puntuales como dónde está el agua, cuáles son los mejores lugares para cazar, dónde tenemos que ir a conseguir las mejores frutas o los mejores alimentos, fueron poco a poco y de generación en generación convirtiéndose en los primeros mitos y leyendas. Estas primeras interacciones humanas primero fueron gestuales y también fueron sonoras, pero por allí apareció en un momento como algo mágico la palabra. La palabra creo que lo cambió todo. Latín, parábola, palabra, pero con algunos límites. Los límites de la palabra hablada, esa palabra que transmitía a través de la oralidad, uno de los límites era la fugacidad, la poca permanencia. Es como un soplo que arrastra las palabras y nos deja a veces sin saber cuáles eran las que escuchamos. Entonces al rato o al otro día ya estamos cambiando hasta los lugares que tenemos que ir, hasta las cosas que tenemos. O sea, hay una necesidad de permanencia, de poder superar esta debilidad que de alguna manera tiene la palabra. La fugacidad, bueno, puse yo por aquí, la débil perdurabilidad. Y la transmisión de conocimientos dependía de esos narradores. Y el contenido, como les dije, iba cambiando porque hoy, lo que se sabe sobre ese tema
es que no existe ningún texto oral o escrito que esté acabado y que sea solamente el escritor que lo acaba y yo lo tengo que interpretar. Hoy se sabe científicamente que el texto se crea cuando dos personas se encuentran, la que habla y la que escucha, el que escribe o la que escribe y el que lee. En ese momento mágico es cuando se crea el verdadero texto. Un escritor, por lo tanto, tiene tantos textos como personas son capaces de leerlo, interactuando con él. La escritura nace, entonces, como una necesidad, una herramienta para perpetuar la memoria colectiva. A través de la escritura, las ideas, los descubrimientos, los pensamientos podían ser registrados y transmitidos con fidelidad a generaciones futuras. Por ejemplo, creo que Pablo algo mencionó, Mesopotamia, los sumerios, el año 3000 a.C., con un sistema cuneiforme, que significa cuña, viene de la palabra cuña, que se realizaba esa escritura sobre tablillas de arcilla húmeda, y que bueno, eran simplemente líneas con un punzón que era una caña con punta, y al raspar las tablillas de arcilla dejaba una marca, que eran marcas horizontales o marcas diagonales que empezaban a combinarse para formar y representar objetos, para representar ideas y sonidos. Egipto, los jeroglíficos, los dibujos como signos de escritura. Los egipcios tuvieron un papel muy especial para escribir. Ya no eran las tablillas de arcilla, sino que era el papel de los egipcios era el papiro. Por supuesto que era a partir del Cyperus papyrus, que es el nombre científico del papiro, que crece en zonas con mucha agua, zonas de pantanos. Sumamente difícil armar y escribir un texto en los papiros, pero estuvo mucho tiempo. Los escribas en este sentido, tanto de la parte de cuneiforme, de la escritura cuneiforme, como la de los egipcios, los escribas tenían un rol fundamental dentro de este proceso de que, bueno, quiero escribir algo o hay que transmitir algo, o quiero dar a conocer algo que viví o algo que sucedió, o generalmente las escrituras estaban relacionadas con lo comercial, mucho con la matemática también, pero también había desde la religión, bueno, de algunos dioses en los que cada una de las escrituras creía. Luego, por supuesto, el alfabeto fenicio fue otro avance en la escritura, y es el primer alfabeto fonético. Los símbolos representan sonidos en lugar de conceptos o palabras completas. Y el alfabeto fenicio es la base de muchos alfabetos modernos, incluido el griego y también el latino. O sea que por ahí está el tipo de alfabeto que manejamos nosotros. Por supuesto que pasan muchas cosas, estamos cercanos al año 1000 a.C. y luego vamos a seguir hablando un poco en líneas de antes de llegar a la imprenta, que para mí es una cosa, la verdad que fue un invento y algo muy importante que se dio en el Renacimiento. Vamos a hablar de una etapa previa, que es, por ejemplo, el pergamino. ¿Qué sucedía con el papiro? El papiro había en Egipto, pero no en muchos otros lugares. El papiro era muy débil. El papiro, aunque no parezca, la verdad se doblegaba ante la humedad, en la lluvia. Había que escribir de un solo lado porque la tinta pasaba al otro lado del papiro. Y la verdad que en ese instinto de supervivencia y de mejorar todas las condiciones que de alguna manera son contrarias o nos quitan comodidad, la humanidad empezó
buscando otras cosas. Y surgió el pergamino con los códices. El pergamino hecho de piel de animal, que tenía, generalmente era de oveja, o de llama, o de cabra, o de terneros, llama no. Y había que limpiar la grasa, la carne de esas pieles, sumergirlas en una solución de cal o ceniza por varios días, estirar, secar y luego, por supuesto, cortar. Y códices, llamamos al libro que fue anterior a la imprenta. Unos poquitos, diría, unos cuantos años, estamos hablando de siglos, pero fue el anterior, porque ya tenía un tipo de encuadernación que no era ni el rollo de papiro, ni el rollo de pergamino, sino que las hojas se unían con el lomo, de lo que hoy llamamos libro, en el libro, que es el lomo. Y era una forma mucho más práctica para escribir y también para conservar. Por supuesto que ya estamos acercándonos ahí al siglo III a.C. y no quiero dejar de mencionar, y vamos a hacer un breve parate en esta evolución, para hablar un poco de lo que sucedió el siglo III a.C. en Alejandría, y que fue la aparición de la primera biblioteca del mundo conocida. Digo conocida porque siempre hay que poner un signo de interrogación en estas cosas. La Biblioteca de Alejandría, por supuesto, se funda en Alejandría, una ciudad que había sido fundada por Alejandro Magno. Por supuesto que Alejandro Magno fue un gran luchador, un gran conquistador, pero que también consideraba que más allá de las riquezas de oro, o de piedras, era muy importante el conocimiento. Él quería que su ciudad de Alejandría tuviera un poder cultural frente a todo el mundo antiguo, que era el mundo conocido, ¿verdad? Estoy hablando de Europa, estoy hablando del norte, no estoy hablando de América. Por no sé si buena o mala suerte, Alejandro murió muy joven y los Ptolomeos tomaron el poder de Alejandría, pero siguieron un poco los lineamientos de Alejandro y fundaron en el siglo III, fundaron esta maravillosa biblioteca que lamentablemente fue destruida. Con muchos libros y con muchas bibliotecas han sido destruidas en el transcurso de la humanidad. Después vamos a hablar un poquito de eso. Repito un poco porque está más ordenado como yo la noté antes de venir, ¿no? Alejandro Magno soñaba unificar el mundo no solo bajo el mismo dominio, sino a través del conocimiento. ¿Se dan cuenta? Siglo III a.C. Pensar eso. Funda la ciudad de Alejandría en el año 331 en una región inteligentemente portuaria que podía entrar y salir mercadería muy fácilmente. La verdad que es un genio Alejandro, la verdad. Es una ciudad nueva y se siente la necesidad de incentivar a los intelectuales para que concurran a esa ciudad. Por ese motivo, Ptolomeo I funda primero el museo, que es un establecimiento religioso o templo para adorar a las musas. Aunque no quieran creer, los miembros de ese museo eran poetas, eran científicos, eran eruditos, vitalicios de por vida, con salario libre de impuestos, con vivienda gratis y también el alojamiento, para otorgarles un beneficio de valor intelectual. Fundaron la biblioteca. Parece cosa de cuentos, ¿eh? En el año, ese año 330 antes de Cristo, que hubiera desde alguien que de alguna manera representaba la nación,
este deseo del conocimiento, este deseo de que los eruditos y los científicos trabajaran y que tuvieran todavía todas las posibilidades para poder hacerlo. Asombra un poco, no sé si les pasa a ustedes, pero sucedió. Les quería leer algo, para empezar a leer algo, que a mí me fascina, creo que lo traje, que es... Ya hablaba mucho de este libro, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Irene Vallejo cuenta aquí en su prólogo qué es lo que sucede con esta, porque también habla de la historia del libro y de la escritura y de las bibliotecas. Y miren lo que dice. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vedado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Y miren cuál es la misión. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar el país del Nilo, una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, o sea, desde Egipto, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Por supuesto que la búsqueda de estos personajes, estos mercenarios, como dice un poquito más abajo Irene, dice esto: libros. Buscaban libros. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Y saben que realmente es la única biblioteca, si no existe otra, como dije hoy, que ha tenido todos los libros del mundo. Por supuesto que del mundo. Tal vez, dice Irene, allá en el siglo III a.C. fue la única y última vez que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los libros del mundo, sin excepción, en una biblioteca universal. Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abstracto de Borges, o quizás su gran fantasía erótica. Les recomiendo que lean La Biblioteca de Babel de Borges. Tiene una similitud con esto que nos parece tan loco, ¿no? Tan fuera de lo que hoy estamos viviendo. Esa locura, esas hazañas, ese enfrentar la peligrosidad para conseguir libros. Y hasta un edicto en Alejandría que obligaba a todos los barcos a de alguna manera mostrar los libros si traían libros. En Alejandría esos libros eran, los copiaban y generalmente no devolvían los originales, volvían las copias, devolvían las copias. Y la biblioteca de Borges es un relato muy interesante que está en la colección Ficciones, se puede leer gratuitamente.
y estoy hablando de la tecnología ahora, ¿no? Pero la verdad que tiene algo de esto también. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, una potencia económica de esa magnitud puede extralimitarse alegremente. A todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduana requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo. Lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y retenían los originales. A veces esto, a veces lo otro. O sea, este libro de alguna manera nos pinta cómo era, ¿no? Ese contexto tan maravilloso que de alguna forma legó Alejandro, Egipto, los Ptolomeos y Grecia, porque estaban buscando libros de Grecia, donde los filósofos, los grandes, digamos, no digo manipuladores, pero cómo ejercían el don de la palabra para provocar a la gente. Fue un mundo y un momento maravilloso, donde Sócrates, que nunca escribió un libro, pero que los discípulos como Platón sí pudieron escribir las obras de lo que decía Sócrates, hablaba de la justicia, hablaba de la política, de la ética, de valores, y con esa forma de encarar los temas, Sócrates hacía que la gente llegara a un conocimiento más vasto y era una forma de preguntas y respuestas que hacía que uno pensara mejor. Maravilloso, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, la biblioteca tuvo un fin, fue destruida, no se sabe específicamente muy bien, pero fueron incendios, fueron guerras, invasiones, saqueos, hicieron que esta biblioteca, que tenía entre 400 y 700.000 textos, la mayoría de ellos en papiro, también jeroglíficos y también códices, pergaminos. Por supuesto que en el año 2002, Egipto, con apoyo de UNESCO y de varios países, crearon una nueva biblioteca en Alejandría. Es la Biblioteca Alexandrina, y que invito también tecnológicamente a meterse un poco en lo que es la vida hoy de esa gran biblioteca, maravillosa biblioteca, con la cual tratamos de tener contacto hace pocos días para la Feria del Libro. Todavía no hemos tenido respuesta, porque además los correos hay que mandarlos en inglés o en árabe y ha sido más dificultoso, pero bueno, estén atentos porque de pronto tenemos noticias de esta biblioteca alexandrina. Humberto Eco, un gran escritor, estuvo en la inauguración de esta biblioteca alexandrina. Hablaba, y a ver si lo tengo por acá para no equivocarme, hablaba de que no le tenía miedo a la tecnología, que los libros no tenían que temer a la tecnología, que la tecnología en las traducciones tenía muchas fallas y que siempre necesitaba del ser humano que estuviera detrás. Pero eso hace unos cuantos años. Hoy por hoy los estudios dicen que esas traducciones son mejores, y hoy por hoy aparece también un poco el fantasma de la inteligencia artificial, que nos tiene un poco ansiosos y expectantes, y existe una gran incertidumbre acerca de esta tecnología tan avanzada, si será capaz de sustituir la mente humana. Es algo como para pensarlo si estuviéramos en un foro con... Creo que nos ayudaría mucho a ver qué piensa cada uno de esto. Y bueno, seguimos un poquito con esa historia que nos queda, y llegamos a algo que es muy, pero muy interesante, como yo dije, un hito importante en esta evolución, es el papel. El papel. La creación del papel, ¿ustedes saben dónde fue? China. En China. ¿Saben quién fue el que creó el papel? Es difícil acordarse de los nombres chinos, por eso yo la anoté, y era alguien que estaba muy cercano al emperador, Cai Lun, siglo II a.C.
fibras vegetales, más cáñamo, de lino, de bambú, fibras de seda, maceradas en agua, luego hacer una masa, se alisaba, se ponía sobre una superficie plana, al sol y luego de secado el corte. Esta invención maravillosa de China y de este señor Tai Lung se expande en los siglos XI y XII ya después en muchas fábricas en Europa que empiezan a utilizar el papel o a fabricar el papel. Fue un impacto en la historia de la humanidad, permitiendo una forma mucho más accesible, mucho más económica de registrar y definir el conocimiento y difundir el conocimiento, lo que contribuyó al avance de la educación, la ciencia, la literatura y la comunicación entre todo el mundo. Bueno, la imprenta, realmente que sí, tengo algunas cosas interesantes. Fue en Alemania, Gutenberg descubrió este invento, que por supuesto que fue muy buena. Los libros que antes eran inaccesibles, ¿no?, se convirtieron en bienes comunes. Y surge una nueva era de aprendizaje y también de debate. ¿Por qué de debate? Porque las ideas se empezaron a difundir con mayor rapidez, porque todos podían tener acceso a lo que pensaban, incluso hasta lo que pensaba Sócrates, y poder discutir sobre la ética o la justicia, y estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Fue una maravilla, fue una democratización de la literatura, de las ciencias, ¿no? Y por supuesto que la escritura a mano ya está, era demasiado laboriosa, demasiado larga, era bastante inaccesible. Y Gutenberg produjo en el 1450, y yo no lo sabía en totalidad, la famosa Biblia de 42 líneas. ¿Saben qué es eso? Es una Biblia así, que tiene en cada página 42 líneas. Nada más que 42 líneas. 42 y 42 y 42, y muchos 42. Y también les quería decir, que fue de pronto lo que más me sorprendió, que la Biblia de Gutenberg es el libro más caro del mundo. ¿Saben cuánto vale una Biblia de Gutenberg? 65 millones de euros. Cada página puede venderse por 50.000 euros. Está coloreada a mano. Un copista de la época de los egipcios y de los griegos también, y luego también en el Renacimiento, con los monjes en los monasterios, un copista terminaría más rápido que Gutenberg. ¿Sabe por qué? Porque la imprenta era por letras móviles. Para armar una página tenía que buscar letra por letra para formar las palabras, y en sentido contrario, no las podía mirar porque se imprimían, entonces tenía que ser al revés lo que escribía. Pero luego que lograba hacer esto de una página, podía, y esas 42 páginas, podía llegar a las 500 Biblias, cosa que un copista, o sea, no hay vida de ningún copista que pudiera lograr hacer lo que hacía la imprenta. Bueno, a ver, que estoy un poco... ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Les aburre? ¿Les interesa? Estamos ya terminando porque creo que fueron quería darles solamente unas pinceladas. Y ¿sí? ¿Cómo? No te siento. Que nos encanta. Ah, les encanta. Bueno, no les dije de la quema de libros, ¿no? Que eso habíamos dicho hoy. La quema de libros por los nazis en 1933 fue una de las más grandes.
Yo tuve oportunidad de estar en Berlín y miren qué maravilloso el homenaje que hace Alemania a todos esos libros y esos escritos y esos poetas, la obra de esos poetas y escritores que se perdió. Es una plaza enorme donde hay al piso un lugar para mirar con una ventana. Y todo el mundo va a mirar y lo único que ve es una biblioteca abajo construida, subterránea, pero vacía, totalmente vacía. Son solamente cajones, anaqueles, estanterías, y por sobre la plaza, y cuando el tiempo está bueno, se llena de jóvenes. Hay hamacas para los jóvenes, hay sillones, hay colchonetas, y hay un montón de bibliotecas que llegan cargadas de libros y se arman unas fiestas maravillosas que acompañadas además de música y de recitados. Tuve oportunidad de ver eso. La biblioteca de Serbia, la biblioteca de Bosnia, bombardeos, guerras. Pero bueno, yo creo que la humanidad se reconstruye. Yo creo que cada paso que nos hace caer justamente nos da fuerza para seguir adelante. Y eso es lo bueno que tenemos los humanos. Yo a veces me enojo un poco con los humanos y me enojo también conmigo misma. Muchas veces perdemos oportunidades. Eso que yo les decía nomás de empezar a aflojar libros que uno tiene en la casa, ¿no? Soltar los libros. ¿Cuántas bibliotecas hay en vuestras casas que hace tanto tiempo no se leen, ¿no? Hay tanta gente. Otro ejemplo que viene a Europa fue en los lugares, en los patios de salida de las casas, en los corralones bajos, la gente pone libros. Y los libros se los lleva gente que no los lleva para quemar ni para darse calor, sino que los lleva para leer. Por supuesto que tenemos 500 años, Europa nos lleva 500 años, ¿verdad?, de cultura yo creo que lo que ha sufrido Europa con todas estas cosas que venimos viendo de guerras y de abusos y de atropellos, creo que hace que la gente ha aprendido mucho más a sobrevivir que nosotros. Tenemos que aprender mucho de ellos. Bueno, ¿qué quería decirles al final? Porque creo que ya estoy tomando mucho tiempo. La importancia del Día del Libro, ya lo dijo un poco hoy Pablo, que no tiene por qué ser un día, tiene que ser todos los días de la biblioteca, una celebración. Y puse como notas, ¿no? Acceso al conocimiento. Este día de hoy subraya la importancia del acceso al conocimiento y la educación. Las bibliotecas y los libros son fundamentales para el desarrollo cultural y educativo de la sociedad. Conservan el patrimonio cultural a través de la conservación de libros y documentos históricos. Se mantiene viva la memoria colectiva de la nación. La promoción del hábito de la lectura, y ahí me voy a detener porque creo que en general ha sido, si algunos de ustedes me han escuchado, es siempre en lo que me detengo mucho más. Es bueno tener una biblioteca, es bueno que esté llena de libros, es bueno que esté organizada, es bueno que los docentes y las familias vayan con sus hijos a explorar lo que hay en las bibliotecas y que haya algún código, como en la biblioteca de Alejandría, donde el primer bibliotecario que tuvo inventó un método que se llamaba, creo que Pinates, donde estaba de cada obra, primero de cada autor, la biografía del autor, la biografía, el resumen de la obra, la cantidad de rollos que incluía la obra, y me parece, además, fichas de cada uno de los autores. Y bueno, por ese camino hay Marta, que seguir la biblioteca. Y ver un poco en esta historia que también sirve para aprender mucho. Pero el hecho de leer es un hecho muy importante. Podemos tener todo eso y no saber leer,
porque el concepto de lectura en un principio era el de decodificar. Cuando nosotros en la escuela enseñábamos la I, y me acuerdo de la hermana de Analía, que le preparamos una vez un concurso, era la I, era con la letra isla, ¿no? Entonces importaba decodificar y decir dónde está la I es la primera letra, y además los alumnos no tenían ni noción de lo que era una isla, eso era otro tema, ¿no? Pero solamente deletrear o saber leer corriente sin entender el sentido, eso no es leer, eso es decodificar un código alfabético, pero no es leer. Leer es comprender, es saber decodificar, pero también saber leer entre líneas lo que no está escrito y el escritor quiso decir, o el cronista o quien sea, o el poeta. Ahí está la ironía de pronto, que no aparece a veces explícitamente y tenemos que ser capaces. Lo que se quiso decir con eso. Y también hay que saber descifrar detrás de ese texto la ideología de quien lo escribió. Eso es importante para comprender al escritor, para saber en qué contexto se encuentra, en qué etapa de la historia, es contemporáneo, cuántos años hace, vivió hasta cuándo, en qué momento, qué sufrió, para poder entenderlo y entonces sí tener un juicio. Y otra cosa importante que quería decirles es que no tengan miedo a la tecnología, por más que les dije que es algo... Hay no sé si gran, pero un muy buen psicólogo, que es Roberto Balaguer, no sé si lo conocen, y él dice, terminen de esa guerra entre la cultura y la tecnología. No hablen más de una guerra si la tecnología va a acabar con la cultura. No, tienen que sobrevivir. Las tres se necesitan. Son tres inteligencias que hoy por hoy el hombre tiene que tener. Primero, la suya, la natural, la propia. Después, la inteligencia que me da, acá no tengo mi celular, para llamar a alguien y que me ayude a llamarlo lo antes posible o a enviarle lo antes posible mi mensaje. Y la tercera es la de los otros. Somos seres sociales. Las pantallas nos han alejado un poco de los otros. Tratemos de evitarlo, y sobre todo desde pequeños, porque la escuela enseña, pero enseña más la familia. Cuando se llega a la escuela, ya se llega de una manera casi acabada. Les digo, el último, y con esto termino, el último descubrimiento científico neurológico, que me lo acaba de dar Amanda Céspedes, que es una chilena, muy famosa y muy reconocida. En el primer año de vida de un ser humano se crean el 90% de las conexiones neuronales. El 90%. El resto de la vida le toca las conexiones establecerse el 10%. O sea, ese primer año de vida es crucial. Estén atentos a esas cosas. Lleven a los niños a la biblioteca. Husmeen, exploren. Que la biblioteca sea un ámbito de encuentro. Que sigan los cafés, pero también algún día dentro de la propia biblioteca, ¿no? No la dejen sola en la biblioteca. Ella necesita de la comunidad. Se formó para la comunidad. Esta es la comunidad. Es un proyecto por y para ustedes. Celebremos esto. Iba a leer un libro, pero ya es muy tarde. Ya llevo mucho tiempo. Se los dejo para otro momento. Que es un libro precioso y se los muestro, nada más. Se los iba a leer. Cuando floreció la risa. ¿Saben de quién es? Es de Gioconda Belli, una gran escritora y poeta. Es un libro para niños y para adultos, porque los cuentos no tienen edad. Yo me fascino con los cuentos que hago a mis nietos ahora. Y si ahora tuviera que hacer el cuento que a ustedes les parece mal, no sé si tonto, no hay ningún cuento tonto, me encantaría hacérselos, porque amo eso. Se los recomiendo. Bueno, celebremos
el año de la primera biblioteca pública, celebremos este primer año, y bueno, dependerá no solamente de Marta y de la Dirección de Cultura y de Matías que esto siga funcionando, sino que necesita de todos ustedes y muchos más. Cada uno de ustedes tiene que cautivar y llevar a más gente a la biblioteca. O sea, un gusto haber estado, muchas gracias por invitarme, fue para mí un verdadero honor.